Hola, seguidores de mi canal. Bienvenidos una vez más a un nuevo video lleno de historias impactantes y detalles que probablemente no sabías sobre tus celebridades favoritas. Antes de comenzar, quiero pedirte que te suscribas a mi canal y, por supuesto, compartas este video con todos tus amigos. Así, podré seguir trayéndote contenido exclusivo y actualizaciones sobre todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento. Hoy tenemos una historia que ha estado dando mucho de qué hablar, una de esas historias de amor, ruptura, perdón y madurez emocional. Sí, hablamos de Demet Özdemir y Can Yaman, dos de las figuras más queridas y admiradas en Turquía, cuyo romance ha cautivado a miles de seguidores a nivel mundial. La historia de su relación se ha vuelto tan emblemática que ha marcado un antes y un después en la manera en que entendemos las relaciones públicas en el mundo del espectáculo. Desde que comenzaron su colaboración en la famosa serie turca Erkenci Kuş, o Pájaro Temprano, el público comenzó a especular sobre la naturaleza de su relación. Muchos fans comenzaron a imaginar que lo que veían en la pantalla se trasladaba a la vida real. Y, efectivamente, lo que parecía ser un sueño hecho realidad se convirtió en uno de los romances más mediáticos de la televisión turca. Sin embargo, como en muchas historias de amor, las cosas no siempre son tan simples. En este caso, las cámaras de la fama, la presión pública y los malentendidos jugaron un papel importante en el desgaste de su relación. Demet Özdemir y Can Yaman comenzaron su historia bajo los focos, pero eso no significaba que su relación fuera fácil. Aunque su amor parecía una especie de cuento de hadas moderno, pronto se dieron cuenta de que la fama y la atención pública tenían un costo. La presión de estar constantemente bajo el ojo público, las expectativas de los fans y los rumores infundados afectaron a la pareja. Demet, al hablar de su relación, admite que todo comenzó de una manera intensa, llena de emociones. Pero lo que muchas veces no se menciona es el impacto negativo de ser constantemente observados. La presión es enorme. A veces no sabes si las personas están interesados en tu vida porque realmente te quieren o si solo buscan chismes. Y eso hace que las cosas se compliquen, explicó Demet en una entrevista reciente. Esta realidad de vivir bajo la lupa mediática hizo que tanto ella como Can enfrentaran muchas dificultades personales y profesionales. Sin duda, uno de los factores más significativos que llevó a su ruptura fue la acumulación de malentendidos entre ellos. Como cualquier pareja, tuvieron sus diferencias, pero el hecho de que todo fuera discutido y expuesto en los medios exacerbó las tensiones. Demet mencionó en varias ocasiones que ella y Can tenían personalidades fuertes y que, a veces, esto dificultaba la comunicación. En lugar de hablar, a veces decidíamos distanciarnos. Y ese espacio solo empeoraba las cosas, admitió la actriz. Esto nos lleva a una de las lecciones más importantes que se pueden aprender de su historia: la falta de comunicación puede destruir una relación, incluso cuando existe un amor verdadero entre ambas partes. En este caso, aunque la relación terminó, tanto Demet como Can aprendieron valiosas lecciones sobre cómo gestionar sus emociones, sobre todo en una industria tan exigente como la del espectáculo. La gran sorpresa para sus seguidores llegó cuando Demet Özdemir decidió perdonar a Can Yaman. Este acto de perdón no fue solo una simple decisión, fue un acto de madurez emocional que dejó a muchos de sus fans reflexionando sobre la importancia de dejar ir el pasado. El perdón no es algo fácil, pero es necesario para seguir adelante. Elegí perdonar tanto por mí como por él, expresó Demet. Este gesto muestra su crecimiento personal y su capacidad para superar los resentimientos del pasado. Además, es importante recordar que el perdón no significa necesariamente volver a estar juntos como pareja. Demet aclaró que su decisión de perdonar a Can no indicaba que estaban retomando su relación romántica. El perdón no significa que estemos juntos, pero nos permitió deshacernos del peso del pasado, dijo Demet, quien dejó claro que su decisión estaba más orientada a liberarse emocionalmente que a una reconciliación amorosa. Ahora, una de las preguntas más frecuentes que han surgido entre los seguidores de la pareja es: ¿se reconciliarán en el futuro? Aunque el tema sigue siendo incierto,
lo que sí está claro es que tanto Demet como Can han aprendido a respetarse mutuamente a pesar de sus diferencias. De hecho, Can Yaman, en varias entrevistas, ha elogiado a Demet, afirmando que ella fue una figura crucial en su vida. Demet no solo me enseñó sobre la vida, sino también sobre la importancia de ser humilde y tener un propósito claro, comentó Can en una ocasión. Ambos han tomado rumbos diferentes en sus carreras, pero parece que el respeto y la admiración siguen existiendo. Sin embargo, Demet dejó claro que la posibilidad de una reconciliación romántica no era su prioridad en este momento. El tiempo puede hacer que las cosas cambien, pero no estoy buscando revivir lo que ya pasó, afirmó Demet. El poder del perdón es, sin duda, el tema central de esta historia. Demet y Can no solo han demostrado ser capaces de perdonar, sino también de evolucionar como personas. A través del perdón, ambos actores han podido cerrar un capítulo importante de sus vidas, dejando espacio para nuevas oportunidades y, ¿por qué no?, nuevas lecciones de vida. En sus propias palabras, Demet expresó, el perdón no solo es un regalo para la otra persona, sino también para ti mismo. Me permitió redescubrir mi paz interior y entender que no todo lo que sucede tiene que tener un final triste. Esta reflexión resalta una de las lecciones más valiosas de su historia. El perdón es una herramienta poderosa para sanar y crecer, no solo como pareja, sino también como individuos. La historia de Demet y Can ha dejado una huella imborrable, no solo en sus seguidores, sino también en el mundo del espectáculo. Erkensicus no solo marcó el inicio de su carrera conjunta, sino que también se convirtió en un símbolo de cómo una relación en la pantalla puede influir en la vida real. Si bien su relación terminó, el legado de su trabajo y la admiración de sus seguidores siguen intactos. El futuro de Demet y Can sigue siendo incierto, pero lo que está claro es que su historia ha sido una fuente de inspiración para muchos. ¿Quién sabe qué les depara el destino? Algunos creen que el tiempo podría ser el factor clave para un posible reencuentro. Sin embargo, lo que podemos estar seguros es que ambos seguirán siendo figuras admiradas, independientemente de lo que suceda en sus vidas personales. La relación de Demet Özdemir y Can Yaman nos enseña que, incluso en las relaciones más complicadas, el perdón y la madurez emocional son esenciales para la sanación y el crecimiento. Su historia muestra que el amor no siempre es perfecto, pero la capacidad de aprender de los errores y seguir adelante es lo que realmente importa. Aunque la reconciliación romántica no está asegurada, su respeto mutuo y su crecimiento como individuos son el verdadero triunfo. Y así llegamos al final de este video. Espero que te haya gustado este análisis de una de las relaciones más comentadas de la televisión turca. No olvides suscribirte a mi canal para seguir recibiendo contenido exclusivo y actualizaciones sobre todas las historias de tus celebridades turcas favoritas. Nos vemos en el próximo video. Adiós.